En los próximos días, el senador del Partido Nacional, Carlos Camí, presentará su iniciativa para habilitar los allanamientos nocturnos. Es un tema que ha despertado distintas opiniones. ¿Qué aportaría habilitar esta herramienta? ¿Cuáles son los riesgos? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. El senador Camí ha presentado un proyecto de ley y nosotros en nuestro sector político hemos encomendado al senador Botana a hacer los contactos políticos con el senador Camí, con los demás sectores, a los efectos de llevar adelante un plebiscito sobre una enmienda constitucional que habilite el allanamiento nocturno en el Uruguay. ¿Por qué es necesario? Porque todos sabemos que las bocas de pasta base y los lugares de tráfico de drogas donde se vende droga no son hogares. La Constitución dice que durante la noche el hogar es un sagrado inviolable, pero ahí hay una cuna de delito. ¿Por qué se insiste en este tema cuando ya hubo un pronunciamiento ciudadano? Porque el plebiscito que impulsó Jorge tenía 5 o 6 puntos diferentes. Uno no podía elegir en el medio. Votaba todo un paquete. Ahí estaba la cadena perpetua revisable, creo que era el término. Había otros temas vinculados a, no sé si a la minoridad, etc. Entonces, usted votaba un paquete o no votaba un paquete. Podía haber mucha gente que estuviera de acuerdo con uno, pero en desacuerdo con otros, y eso modificar su voto. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es despejar. Este es un instrumento, y usted va a expresarse si está de acuerdo con los allanamientos nocturnos o no está de acuerdo. Bueno, y de este tema tan importante vamos a estar hablando hoy en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con el senador del Partido Nacional, Carlos Camí. Senador, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy amables por la invitación, un gusto. Bueno, es un gusto tenerte por acá, una alegría además. Recuerdo que en julio habías publicado en tu cuenta de Twitter que habías sido diagnosticado con un tumor de colon, ibas a ser sometido a una cirugía y bueno, estás en pleno proceso de recuperación, es una alegría verte por acá de vuelta. Bueno, muchas gracias. Así fue y con mucho gusto poder estar nuevamente en el ruedo y participando puntualmente de esta invitación de ustedes. Bueno, y venís con un tema importante, un tema que está presente, que sigue estando presente. Ahora, ¿por qué volver sobre esta iniciativa? Este es un tema que no es nuevo, por lo menos data del 2012. Si bien la campaña que se denominó Para Vivir Sin Miedo, que impulsamos casi en solitario con el doctor Jorge Larrañaga, que lideró ese proceso, esta iniciativa tenía 4 puntos. Uno de esos 4 era el allanamiento nocturno. Es decir, no era concretamente solamente la habilitación de allanamientos nocturnos. Pero estudiando las iniciativas para atrás, en el año 2012 hubo una iniciativa de una ley interpretativa, en realidad, que buscaba habilitar allanamientos nocturnos, que la impulsó el exdiputado de la lista 609 del departamento de San José, el doctor Walter de León. Eso fue en abril del 2012. Ese mismo año, en mayo, el entonces senador, hoy diputado, el doctor Ope Pasqué, presentó ahí sí un proyecto de ley constitucional en esta misma dirección. E incluso en el año 2016, en abril del 2016, el ex senador Pedro Bordaberry en la legislatura anterior también. Yo he estudiado mucho el tema, y más allá de la opinión personal que uno pueda tener, que es muy legítima, oposición política, principalmente la gente vinculada al conocimiento específico en este tema, es decir, quienes ocuparon la titularidad de la cartera del Ministerio del Interior, por ejemplo, o expresidente de la Suprema Corte de Justicia, o fiscales generales de la Nación, o fiscales especializados en drogas en la actualidad, o fundamentalmente en el anterior y en el actual gobierno, la policía profesional. Se han expresado del 2012 a esta parte, insistentemente en la necesidad de que se habilite esta herramienta para mejorar la eficacia de la actuación de la policía y la justicia en el combate básicamente al narcotráfico y el crimen organizado. Por tanto, nos parece que teniendo una opinión de la propia Cátedra de Derecho Constitucional, de operadores jurídicos, de especialistas en la materia, incluso del derecho comparado, yo le voy a decir un dato que tengo de hace pocos días. Yo encomendé a un profesor grado 3 de la UDELAR hace 8 meses un trabajo exhaustivo, comparativo, sistematizado, de qué dicen todas las constituciones, todos los cuerpos normativos de todos los países del mundo
respecto a este tema. 8 meses de trabajo. De los 193 países que integran la Organización de Naciones Unidas, si le sumamos los 2 miembros observadores, la Santa Sede y el Estado de Palestina, y después 8 países que no están en Naciones Unidas, Taiwán, Kosovo, República del Norte de Chipre, etc., 203 en total, solamente 4 tienen no solamente la inviolabilidad del hogar consagrado, que la mayoría de las constituciones lo tienen, sino que sin excepciones en horario nocturno. Es decir, a pesar de que haya orden del juez, sospecha fundada del sistema judicial, no se puede ingresar a la morada. Son Guatemala, Mozambique, Cabo Verde y Uruguay. Entonces uno dice, esto que los uruguayos tenemos muy arraigado, que está en nuestra primera Constitución de la República, es decir, de 1830, hace 200 años, ¿es sensato que lo mantengamos cuando, por ejemplo, hace 200 años el Uruguay no tenía energía eléctrica en buena parte de su territorio? Por ejemplo, distinguir entre la noche y el día, bueno, tiene cierta lógica. Era impensado que una organización criminal pudiera desafiar al propio Estado, como hoy lo puede hacer el narcotráfico en el mundo o en la región. Entonces, ¿por qué razón mantenerlo? Fíjese que cualquiera de nosotros en nuestros hogares, ahora, a esta hora en que se está grabando el programa, durante el día, puede ser allanado con orden del juez, con las garantías constitucionales y democráticas. Sin embargo, de noche no. Cae el sol y cambia la situación. Bueno, cuando el narcotráfico es cada vez más un problema, cuando está vinculado directamente, y lo sabemos en nuestro país, no solamente al aumento del delito, sino a la virulencia del delito, cuando aumentan, por ejemplo, los homicidios, que tenemos la certeza que están en vínculo claro con este tipo de organizaciones, ¿por qué otorgarles la ventaja de que de noche puedan desarrollar libremente, en mejores condiciones, sus negocios, a sabienda que ningún juez de la República va a habilitar un allanamiento nocturno contrario a una disposición constitucional? Hay un tema aquí importante y es definir el concepto de hogar, ¿no? Por ejemplo, una posibilidad no puede ser que el Parlamento dictara una ley interpretativa que precisamente defina el concepto de hogar a la hora de un allanamiento. Hay calificados legisladores que han planteado un proyecto de ley en Cámara de Diputados para ir por ese camino, es decir, interpretar legislativamente que en caso de que en un hogar sea expendio de drogas, por esa condición no es hogar y por tanto se pueda promover el allanamiento nocturno. Más que mi opinión, que por supuesto que no la desconsidero, me importa más la que he recabado de constitucionalistas de primer orden del país, de las cátedras correspondientes, de especialistas que señalan clara y contundentemente que se requiere una reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque es muy difícil, estando vigente el artículo 11 de la Constitución de la República, que es claro y contundente, que es en ninguna condición posible el allanamiento nocturno, que por una ley interpretativa se habilite. Es más, corremos el riesgo que un procedimiento que pudiera ser exitoso, si un juez hace lugar a la cabida de esta ley interpretativa, que pueda ser declarado inconstitucional. Recordemos incluso que hubo, hace algunos meses, creo que fue hace poco más de un año, un procedimiento exitoso que tuvo que después, que perdió eficacia porque fue declarado inconstitucional, porque habían entrado creo que 4 minutos después de haber caído el sol. Entonces yo creo que hay que ir a lo seguro. Es más, si me permite brevemente, yo en el 2020 tomé esta iniciativa a pedido del exministro Jorge Larrañaga. Recuerdo como si fuera hoy. Jorge me llamó, fui al ministerio y me dijo, mirá, dice, si estábamos de acuerdo con la necesidad de esto antes, hoy que soy ministro del Interior, con más razón, es necesario. Te pido que te pongas a trabajar en una ley constitucional. Y en ese momento yo fui por uno de los 4 caminos que el artículo 331 de la Constitución señala, que es la ley constitucional. Propiamente el mismo tratamiento que una ley, las 2 cámaras, pero requiere una mayoría especial, que para consagrarse requiere en la actualidad no solamente de los votos de los partidos de la coalición, sino también del Frente Amplio, si no, no se logra esa mayoría especial. Y es el único camino que permite en la propia ley establecer la fecha en la cual se hace el plebiscito.
Y como en julio del 2020, que fue esto, teníamos por delante en el calendario electoral en septiembre la elección departamental que se había movido, se había atrasado por la pandemia, queríamos aprovechar esa instancia. Bueno, no tuvo el respaldo político. En ese momento la bancada de Frente Amplio, que me reuní, que consideró el tema, me dijeron en estos momentos no estamos para apoyar esto, hizo que nos bajáramos de ese tema. Y hoy lo estamos tratando a través de una iniciativa ante la Asamblea General que requiere de una menor cantidad de votos. 2/5 de los votos. 2/5, que es más fácil poder localizarlo, poder consagrarlos, pero fundamentalmente para mí tiene un hecho muy especial. Se va a tratar en la próxima, el plebiscito de aprobarse sería en la próxima elección nacional. Por tanto, va a ser en beneficio o va a ser un instrumento a utilizar por el próximo gobierno, que no sabemos cuál va a ser. Porque legítimamente, no estoy acusando de una medida política que para mí sería menor, pero legítimamente cualquier partido político podría decir, bueno, miren, se ganó el gobierno con estas reglas de juego, bueno, gobiernen, impulsen las medidas de seguridad con lo que hay. Bueno, de esta manera no va a ser para aplicar ahora, va a ser para el próximo gobierno. Lo mencionaba recién, ¿no? Este punto estuvo incluido en la iniciativa Vivir sin Miedo del exministro Jorge Larrañaga. Eran 4 los puntos, este era uno de ellos. ¿Cómo toma? ¿Qué peso tiene de que la ciudadanía en ese momento no lo haya aprobado en las urnas? Tuvo una aprobación del 47%, que no es menor, fue prácticamente la mitad de la población, más de 1.100.000 uruguayos, que también eso dice que fue aprobado por votantes de todos los partidos. En realidad no fue aprobado. Bueno, perdón, fue... No entiendo dónde va, que estuvo cerca, pero... Estuvo cerca o que lo apoyaron, sin duda, si uno suma más de un partido político. Pero aparte tuvo otra cosa. La iniciativa en ese caso fue no por una ley constitucional o por otra vía parlamentaria. Fue con la lapicera y con la credencial, fue la gente. Hubieron más de 400.000 personas que habilitaron ese mecanismo. Yo estoy convencido objetivamente que si hubiera sido en ese momento planteado solamente este tema, hubiera sido aprobado. ¿Por qué objetivamente? Porque las encuestas de opinión pública en ese momento señalaban este tema con casi el 70% de aprobación de la ciudadanía, y no otros, que eran más cuestionados. Es más, yo recuerdo a quien en ese entonces era diputado por el Frente Amplio, que hoy está en el Partido Nacional, el exdiputado en reiteradas oportunidades de Maldonado, el doctor Darío Pérez, que hizo campaña en contra de Vivir sin Miedo, que señalaba que él, si fuera solamente este tema, estaría a favor. Es más, decía que pugnaría de ser electo nuevamente diputado por esta reforma. Pero bueno, en ese momento comprendió un paquete de otras medidas también, y seguramente por eso también lo salió. Pero también le voy a decir una opinión muy clara que tengo porque me lo han consultado. Yo creo que si hace 5 años no salió, por poco, pero en definitiva no salió, no quiere decir que no salga el año próximo, 6 años después. Primero, porque sería negarnos a analizar la evolución del tiempo. Segundo, porque el país tiene experiencias en otras leyes importantes. Por ejemplo, la ley de caducidad fue 2 veces sancionada por el voto popular en una dirección y se terminó después insistiendo para que se cambiara. Hay gente que está reclamando el voto en el exterior. Y yo diría, pero ya se expresó, creo que en el 2009, un plebiscito en contra. Bueno, se puede plebiscitar de vuelta. Es decir, ¿qué mal le hace a la democracia? Es más, este mecanismo, el inciso B del artículo 331, de manera particular lo he elegido, porque acá no hay una participación del Poder Legislativo propiamente legislativa, sino es de poder constituyente. El Poder Legislativo lo que va a hacer es habilitar que la población libremente se exprese en un tema que para nosotros, respetamos todas las posiciones, es importante. El expresidente Mujica,
oportunamente en el 2018 se expresó en esa dirección. En esa línea también el otro día lo escuchaba al ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, en una entrevista con Gabriel Pereira en BTV, que él es partidario de esto, aunque él decía de que no era oportuno plantearlo en este momento porque entendía que se hacía para juntar votos. ¿Qué mirada tiene sobre eso? El otro día, esta semana, en un programa radial con el periodista Gabriel Pereira, me entrevistó y me puso ese audio. Yo lo respeto al doctor Jorge Díaz. Es más, rescato que en el 2018, siendo fiscal de Corte, alertó al país de que era el Uruguay, éramos el Uruguay, somos el único país en la región que no tiene la habilitación de allanamientos nocturnos, y él se expresó a favor. En este concepto de que no sirve políticamente, bueno, yo no estoy juntando votos. Primero, empecé con esto en el 2018, juntando firmas. En el 2020 lo volví a plantear, consultando a todos los partidos políticos, que también lo estoy haciendo ahora. Pero aparte, me animo y estoy convencido que se pueden encontrar caminos de consenso. Venimos de aprobar la semana pasada, fui miembro informante, fui uno de los que presentó la ley, un proyecto de ley de solución al endeudamiento en unidades reajustables, que cuando lo informé en el Senado señalé que de las cosas principales es que logramos la unanimidad del Senado. Y la logramos porque hubo diálogo político y porque hubo mucho trabajo. Y porque terminó un proyecto que no fue el original, fue siendo con aportes de todos. Por tanto, no sé a dónde se dirigió el doctor Díaz, lo respeto mucho, me importa mucho que él, que fue fiscal de Corte y conoce el tema, señale que está a favor del allanamiento nocturno. Y bueno, en definitiva es sobre si reforma de la Constitución o ley interpretativa. Yo estoy convencido que se requiere una reforma de la Constitución, pero aparte da garantías y certezas. Estando vigente el artículo 11 de la Constitución de la República, ningún juez de la República va a habilitar un allanamiento nocturno. En esto de repasar voces de especialistas, por ejemplo, leía declaraciones de Germán Aller en La Diaria, que él decía que, bueno, si se tiene sospecha de que en un lugar se llevan adelante hechos delictivos, se puede investigar durante el día, 2, 3, 4 días, varios días, y cuando se tenga la certeza, durante el día se puede hacer un allanamiento. ¿Qué respuesta tiene sobre eso? Yo lo he hablado con el doctor Aller, porque es una opinión también muy respetada, no es constitucionalista, es penalista, pero es un abogado de fuste y reconocido. Respeto la opinión. Ahora, cuando en el año 2012, quien fuera exdirector nacional de represión al tráfico ilícito de drogas y después a la postre en el anterior gobierno, director de la Policía Nacional, una referencia a la policía, lamentablemente fallecido, el inspector Julio Guarteche, advirtió, reclamó incesantemente, hay que legislar para habilitar los allanamientos nocturnos porque se valen de esta ventaja los narcotraficantes, fundamentalmente el narcomenudeo, y porque los agentes de seguridad están atados de manos en su capacidad de poder sorprender en su labor cuando se está llevando a cabo la actividad delictiva. Si lo vuelve a repetir en el 2019, el comisario general Noria, director en el anterior gobierno de la dependencia de la represión al tráfico ilícito de drogas, si el exministro Bonomi, si el exministro Larrañaga, si el ahora ministro Heber, si el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Shediac, si el exministro fiscal de Corte, el doctor Jorge Díaz, si la actual fiscal de drogas especializada, la doctora Mónica Ferrero, por nombrar referentes importantes y respetados y conocedores del tema, plantean esta necesidad y este camino. ¿Por qué le seguimos poniendo trabas cuando, por ejemplo, miramos al mundo y quedamos 4 países en más de 200 que mantenemos esta llave? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no acompañar en la evolución de la historia o del tiempo el derecho también en una realidad que es cambiante? Usted me dice, yo le pregunto a una persona, mire, le voy a decir más claro, yo recorro mucho, me gusta ando en los barrios, ando en los pueblos del interior. Es una forma de hacer política que creo que es casi imprescindible para tener menos posibilidades de equivocarse cuando alguien toma decisiones. Y cada vez más la gente se acerca atemorizada a decir, mire senador, allá en el barrio, en aquella casa, funciona una boca de venta de droga. No sabe lo que son las noches. No podemos decir nada, pero aparte no se puede hacer nada. ¿Qué pasa? Hace pocos días tuve en las proximidades, hace algunos meses, del hipódromo de Maroni, una reunión a media tarde
con 20 o 30 vecinos y había que ver el miedo con que se hablaba. Y era este tema. Al Parlamento Nacional, no al Senado, a la Cámara de Diputados, concurrió hace 15 o 20 días una delegación de comerciantes del centro de la ciudad de Montevideo y surgió ante la Comisión de Seguridad, desde esa delegación, la pregunta, ¿qué pasa con el tema de los allanamientos nocturnos? Entonces, ¿por qué tanto problema cuando yo estoy convencido, porque lo estoy, que todos los partidos políticos democráticos de este país, por supuesto que tienen claro que tenemos que combatir el narcotráfico y el crimen organizado? Ahora, ¿se soluciona con el allanamiento nocturno eso? No solamente, es una medida concreta. No, sin duda que es un... El tema es que justamente, en vez de avanzar en las herramientas concretas, donde hay un basamento de opinión técnica, desde la academia, desde la policía profesional, desde distintos partidos políticos, de distintos gobiernos, de signos diferentes, que en ese plazo, del 2018 al 2023, han planteado sus principales referentes la necesidad de que esto hay que solucionarlo. ¿Por qué no hacerlo? Es decir, no somos capaces de afrontarlo sin tener el temor o la sospecha que esto puede tener rédito político para alguien. Ahora, ¿qué pasa con los riesgos? Porque hay lugares, zonas de Montevideo, en que de noche casi que no hay luz. Para hacer esto y que funcione, tiene que estar muy bien preparado, muy bien aceitado el operativo para no generar ningún problema, ¿no? Se habla mucho del fuego cruzado que a veces se puede llegar a dar en un allanamiento de estas características. ¿Cómo lo ve eso? En todo el mundo funciona con las precauciones que tiene que tener, que no solamente son las que tienen estrictamente que estar vigentes como lo es hoy en el día referido a la orden expresa del juez y con las garantías de un Estado de Derecho y de democracia, sino también con las que la ley reglamente respecto al ingreso y el registro. Generalmente, más que allanamiento, en los textos constitucionales del derecho comparado no se menciona, se habla del ingreso y el registro. Y eso tiene que hacerse, hoy la tecnología lo permite, con cámaras que dan garantías y también con el procedimiento policial profesional correspondiente. A mí me preocupa más que eso, más que eventuales riesgos, lo que estamos viviendo. Se lo dice un senador blanco. Los homicidios aumentaron. ¿Han aumentado? Sí. Pero ¿qué es lo que peor pasa de esto y evoluciona? Y si no hacemos cambio no lo va a cambiar ningún gobierno. La virulencia del delito. Y se nos está señalando que este aumento es fundamentalmente del fuego cruzado de bandas, del narcotráfico, que pelean por el territorio. El ministro Heber, el pasado año, en la interpelación que se le hiciera a propósito de temas de seguridad en el Senado de la República, se recordará que en un momento solicitó, y así se procedió, a que parte de la instancia fuera secreta para poder darle a los senadores información muy precisa en cuanto a bandas y zonas y territorios, y coincide donde aumenta el homicidio y el delito con la virulencia que lo hace. Entonces, no hacer nada ante eso, cuando algunas herramientas hay opinión ampliamente generalizada y en el mundo se demuestra que son eficaces, ¿por qué no las hacemos? Ahora, hay un tema clave en todo esto, senador, y es, ¿está preparada nuestra policía para habilitar para llevar adelante esta herramienta? Yo creo que sí, entre otras cosas porque en este gobierno, a mí mire que yo soy bastante rara avis en esto, a mí me gusta a veces hablar sin centrarme en qué periodo de gobierno me refiero, para atrás o en la actual, porque caemos más en este tiempo de aproximación a lo electoral en comparar y en tratar de tildar quién hizo más o menos las cosas. Acá a mí me gusta centrarme en el problema. Algo que ha funcionado muy bien, las estadísticas lo dicen, es que se han desbaratado una cantidad importante de bocas, de expendio de bocas fundamentalmente de pasta base, y muchas han sido con allanamientos en el día. Entonces la pregunta es, ¿por qué si en el día funciona bien, no hay riesgos, se lleva adelante, la policía está preparada, ¿por qué no lo estaría en la noche? Estamos de acuerdo, son características distintas, seguramente habrá que tomarlos, pero claro que se está preparado. La propia policía profesional hace más de 10 años que lo está diciendo. Los propios jerarcas policiales, no los ministros, los jerarcas policiales profesionales están reclamando insistentemente, precisamos
el allanamiento nocturno. Mire, yo recorro mucho el país, mucho. Y siempre lo he hecho, no solo en este periodo, también en el periodo anterior como senador de la República. Cuando voy a un departamento visito al intendente y al jefe de policía, del pelo que sea, el intendente. Son autoridades representativas y también como integro de la Comisión de Seguridad del Senado, presido la Comisión de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General, me interesa particularmente estos temas. Yo le puedo asegurar que varios jefes de policía, por no decir todos, que están en el territorio, que son los que están en el fuego, me señalan la necesidad del allanamiento nocturno. Pero peor que esto, más de uno me ha dado casos concretos en sus territorios de frustración, de ejecución de determinadas actividades de contención del delito contra el narcotráfico por la ausencia de esta herramienta. Recuerdo uno particular que me habló de una persecución bastante impactante en ese departamento que culmina ingresando a la morada de la gente y cae el sol y no pudieron. Entonces, actuar. Se necesita, está preparada, la propia policía lo pide, y es un instrumento que nadie discute, haría más eficaz el trabajo de la policía y de la justicia contra el narcotráfico. No solamente el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de blancas. Están especificados en casi todos los textos constitucionales del mundo en forma específica ese tipo de delitos. Yo también incorporaría la violencia doméstica, garantizándola en el derecho constitucional. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Con mucho gusto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el senador del Partido Nacional, Carlos Camí, a propósito de esta iniciativa para habilitar los allanamientos nocturnos. Lo mencionábamos en el primer bloque, ¿no? Una iniciativa ante la Asamblea General que requiere 2/5 de los votos. Sé que estás realizando contactos con distintos sectores. ¿Qué devolución tenés hasta este momento? Hasta este momento, positiva. Me hacen alentar la esperanza de que estén los votos necesarios para impulsar esta consulta popular. Soy un hombre de diálogo, me importa mucho hacerlo con el tiempo que requiere y escuchar, porque también estas cosas fortalecen las propias iniciativas. Pero lo estamos haciendo sin excepción con todos los partidos y tenemos la expectativa de poder lograr el número de adhesiones que se requieren. ¿Podría condicionar la campaña electoral este tema, en caso de que se apruebe? Yo creo que la seguridad es un tema que va a estar en la campaña. Yo te diría que nunca se fue, ¿no? Bueno, está bien. El gobierno de coalición lo puso con la iniciativa Vivir Sin Miedo, en la LUC estuvo presente, Exacto. y hoy desde la oposición se sigue hablando y se sigue apuntando incluso contra el ministro Heber, ¿no? A mí me parece que tiene que estar, y creo que está bien, entre otras cosas porque es de los temas, con otros, que sobrepasan cualquier gobierno. No son, ojalá fueran temas que un gobierno en sí mismo, en un solo periodo, tuviera la capacidad de solucionarlo. Creo que nadie estaría en contra. Es más, colega suyo me decía el otro día que no la vi, creo que en La Diaria se publicó una encuesta de opinión pública, la primera contemporánea sobre este tema, que da un apoyo de más del 60% de la población. Es una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana que da un 60% aproximadamente que estaría a favor de esta iniciativa. Eso dice que claramente la opinión favorable no responde a los partidos, porque en todo caso los partidos con presencia en el Parlamento hasta ahora se han expresado de distinta manera y no me da para que se junte ese porcentaje. Yo creo que es uno de los temas que interesa a la población, que preocupa a la población, que sabemos que es un tema que yo no estoy conforme como está la seguridad hoy. Me mentiría. Si digo estoy conforme. No estuve conforme en el gobierno anterior. No sé si voy a estar conforme en el que viene, porque es un tema que si uno lo analiza con seriedad, en Uruguay hace 20 años o 30, parémonos donde, a los efectos de lo que voy a señalar, donde se quiera el oyente pararse, no estaba como lo está hoy en la ruta del narcotráfico. Y sabemos que el mundo de la droga sale centralmente de Sudamérica. Y tampoco se había desarrollado el narcotráfico y las organizaciones delictivas en la región como hoy lo vemos. Miremos la ciudad de Rosario, en Argentina, que está acá. Si hacemos el seguimiento hoy del debate
preelectoral en Argentina, el tema del narcotráfico es central. El domingo leí una nota en un diario, uno de los precandidatos a la presidencia de la República del Partido Colorado determinaba que el narcotráfico, a su juicio, era el principal problema del país hoy. Entonces, va a estar la seguridad y va a estar el narcotráfico, y tiene que estar. Yo saludo que el sistema político tengamos, y el Poder Legislativo, la capacidad, no como Poder Legislativo, como poder o en el rol constituyente, de darle la posibilidad a la población de que se exprese sobre una herramienta que es eficaz para esto. ¿Es lo único? No. ¿Es la solución? No, únicamente. Sí es una herramienta que le da mucho más poder para enfrentarse a este poderoso enemigo. Lo va a hacer en el próximo gobierno, a la justicia y a la policía. Senador Camí, gracias por la visita, por sus respuestas también esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por la amable invitación, lo hice con muchísimo gusto, muy amables. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.